Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, por favor. Se nos termina el año y viene un año nuevo, y entonces nosotros tenemos que hacer algunas consideraciones básicas, porque no solo es un año más, pero pasa tan rápido el tiempo, está yendo tan rápido que necesitamos tomar algunas decisiones contundentes en nuestra vida, y tiene que ver con nuestra manera de pensar. Cuando nosotros leemos la historia de cómo David derrotó a Goliat, queremos confirmar que no solamente es una página en la historia, que está allí en la historia para que nosotros aprendamos de la historia y nosotros puntualicemos que la historia se puede repetir en nuestra vida. Pero tiene que ver cómo pensamos. ¿Cómo pensamos? Dice la Biblia que así cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. La mente es un campo de batalla extraordinario. Todos los días pensamientos van, pensamientos vienen, pensamientos dan vuelta en nuestra mente. Y pensamos cosas buenas, pensamos cosas malas, pensamos cosas positivas, pensamos cosas negativas. ¿Cómo estamos pensando? Quiero darle ánimo en este último domingo del 2009 para que usted aprenda a pensar en cosas grandes, como lo hizo David. David aprendió a pensar en grande. Nosotros necesitamos aprender a pensar en grande, porque cuando nosotros pensamos en grande, vamos a comportarnos como gente grande, como valientes, como gente grande. Ya lo que dice en el versículo 11, primer libro de Samuel, capítulo 17, no vamos a leer todo el relato, pero en el versículo 11, vamos a leer desde el 5, y traía un casco de bronce en su cabeza, hablando de Goliat, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como el rodillo del telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Me detengo allí. Dice la Biblia que tuvieron miedo. Se turbaron y tuvieron miedo. Comenzando por el rey. Tuvo miedo Saúl. Goliat medía 2,93, 2,95. Tamaño no alcanzó. Esa era la estatura de Goliat. Y así funcionaba la guerra en aquellos días. Se enfrentaban los guerreros de los ejércitos. Más recientemente lo vimos en Troya, ¿verdad? Y el que ganaba, el otro ejército se sometía. Así funcionaba la guerra.
Este Goliat es un gigante, es un guerrero. Sus armas son poderosas, su presencia es imponente. Y sale Goliat para desafiar a Israel. Pero dice la Biblia, oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En el versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días. Así como nuestro Señor estuvo ayunando durante 40 días, y al cabo de los cuales vino Satanás para tentarlo. 40 días. El número 40 en la Biblia siempre es número de prueba. Siempre. Y durante 40 días, por la mañana y por la tarde, era el mismo ritual. Salía Goliat, vociferaba delante del ejército de Israel: hay alguien que va a venir a pelear conmigo. Pero todos tenían miedo. Qué terrible cuando uno le tiene miedo a alguien. Cuando éramos niños, mis tíos nos ponían a pelear con unos vecinos. Les teníamos miedo. Nos pegaban. Teníamos miedo de aquellos, porque eran más grandes, porque nosotros éramos chiquillos, sin malicia, sin ningún tipo de agresividad de esta naturaleza, y nos pegaban. Y cuando a veces uno veía venir a fulano, decía: ¿qué problema? Ya viene fulano. Daba miedo. El ejército de Israel tenía miedo. Nadie se atrevía a pelear contra Goliat, aunque eran soldados. Pero usted y yo conocemos la historia. David, que no era soldado, era pastor de ovejas, se atrevió a pelear contra Goliat y lo venció. Y tiene que ver con nuestra manera de pensar. Porque cuando uno aprende a pensar en grande, entonces uno va a vencer sus temores. Cuando uno aprende a pensar en grande, uno va a recordar que la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estamos cerrando este año. Para muchos no ha sido fácil este año. Pero si nosotros creemos que el 2010 va a ser mejor, posiblemente nos estamos engañando. Porque las cosas en este mundo no van a ser posiblemente mejores. Posiblemente van a ser más difíciles. Aunque no sabemos qué va a pasar. Pero nosotros tenemos que aprender a tener este dominio propio. El Señor le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. El año que viene es un año para esforzarse y para ser valientes. Van a venir gigantes en el 2010 y nos van a desafiar a nosotros y nos van a retar a ustedes y a mí y nos van a provocar. Y nosotros tendremos que tomar la decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos ahí apertrechados en nuestro lugar con miedo? ¿O vamos a confiar en el Señor y vamos a salir adelante? ¿Qué vamos a hacer? Hoy es un excelente día y una excelente oportunidad para considerar. Vean el verso 45 de nuestra historia. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahí está la diferencia.